Miremos algunos conceptos de los cibermedios: hipertextualidad, multimedia, interactividad e hipermedia. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y en este video vamos a abordar un tema que ya conversé sobre él hace un buen par de años. Se trata sobre cuáles son las características de los cibermedios, pero en esta oportunidad quiero abordar otros dos conceptos. En su momento hablaba sobre la multimedia y la hipermedia y cuál era su diferencia. En esta oportunidad traigo dos nuevos elementos: la hipertextualidad y la interactividad. Miremos de qué van estos conceptos y cómo establecieron las bases para la web 2.0. Arranquemos entonces por la hipertextualidad. Sobre ese tema hay un video bastante amplio en mi canal que te invito a revisarlo. Pero revisemos rápidamente este concepto que se construyó para el curso Taller de Medios 4 de la Universidad de Antioquia. En este concepto abordo algunos elementos claves y entendiendo la hipertextualidad como una técnica narrativa que permite al creador de contenidos proponer una lectura multilineal. Aquí por multilineal vamos a entender que la experiencia del lector no es, digamos, de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C y de un punto C a un punto D, sino que el usuario tiene las posibilidades de diferentes estructuras. Puede saltar del punto A al punto D, puede ir del punto D al punto B sin tener unos, digamos, caminos o unas estaciones intermedias. Básicamente esto es la referencia de una lectura no multilineal. Continuemos con el texto. Agrega además que la hipertextualidad propone una lectura multimedia y es uno de los conceptos que vamos a revisar enseguida. Continuando, dice que esa lectura multilineal y multimedia logra asociaciones semánticas que agregan valor a la experiencia comunicativa. Y esto es que a partir de enlaces se conectan diferentes unidades de información, diferentes nodos que agregan sentido, profundidad a esa lectura que realiza el usuario. Continuando, la definición nos propone que el lector asume un rol activo, pues es él quien elige qué ruta de lectura seguir, en qué momento regresar o finalizar e incluso qué elementos agregar. Aquí aparecen elementos claves que vamos a abordar desde la multimedia y desde la interactividad. Y pues lo que busca la hipertextualidad es lograr hipertextos. Ya tenemos claro el primer concepto, la hipertextualidad, y esta nos va a permitir crear hipertextos, es decir, conectar diferentes nodos de información a través de lecturas no necesariamente lineales. Insisto, en el canal hay un video reciente donde abordo el concepto de hipertextualidad e hipertexto. Pero continuemos con lo que nos reúne en este video. Ahora miremos de qué va el concepto de multimedia. Vamos a revisar primero tres definiciones de autores sobre el concepto de multimedia. El primero nos dice, es la integración informática de varios medios o códigos en el interior de un mismo texto. Aquí hay algunos elementos claves. Dice, integración informática. Ya nos está proponiendo estos autores que esto de la multimedia va necesariamente sobre ambientes electrónicos. También nos habla sobre varios medios o códigos en el interior de un mismo texto. Continuemos con la siguiente definición. Nos dice que la multimedia es la integración digital de diferentes tipos de medios dentro de un único sistema tecnológico. Vuelven a aparecer elementos claves, incluso redundantes con la definición anterior: integración digital y sistemas tecnológicos. Estamos hablando entonces de Internet, puntualmente de lo que nos compete, que es la web. Y también habla sobre la integración de diferentes tipos de medio. En la anterior se hablaba sobre la integración de varios medios o códigos. Una tercera definición del periodista español Javier Díaz Noche nos comenta que la multimedia es la capacidad de procesar y difundir mensajes que integran diversos códigos lingüísticos y gozan de una unidad comunicativa. Javier Díaz Noche propone que al mencionar esos diversos códigos lingüísticos, el creador de contenido puede utilizar texto, sonido, imagen, video, infografía
y aplicaciones. Para este video he construido esta definición que es un tanto generosa. Vamos a mirar. Dice, la multimedialidad es una técnica narrativa que permite al creador de contenidos agrupar datos e información en diferentes formatos. Aquí es importante tener claridad sobre lo que es un dato, sobre lo que es información. Que el dato es simplemente un mensaje que no tiene contexto, que no está agregando algo, pero que cuando tiene un trabajo se convierte en información y pues esta información es susceptible de convertirse en conocimiento. Aquí entonces lo que propongo es, el creador de contenidos tiene la posibilidad a través de la multimedia de agrupar diferentes datos, trabajar esos datos para convertirlos en información, que esta información se convierta en conocimiento y pues es la posibilidad de que esta información esté en diferentes formatos, como lo mencionaba Javier Díaz Noche. Tenemos entonces la posibilidad de tener información en texto, en imagen, información incluso iconográfica, información sonora, información visual, audiovisual, información presentada en infografías, este género periodístico que tuvo gran acogida con los medios digitales y pues innegablemente información que se presenta en las aplicaciones. Continuando, dice que el creador de contenidos puede proponer esas técnicas narrativas bajo una estructura que va más allá de la yuxtaposición de elementos. ¿Y esto es qué? Es que la multimedia no se trata de poner texto, imagen, audio, video en una página web. No es poner por poner. Estos elementos, al igual que el hipertexto, deben guardar una coherencia, deben tener una cohesión entre ellos y pues innegablemente trayendo algunos elementos del hipertexto, estos elementos en diferentes formatos nos van a permitir que el lector tenga elementos de contextualización, elementos de profundización y elementos de exploración, recordando eso que en el video anterior se hablaba sobre la pirámide acostada. Continuando con la lectura, dice que en consecuencia el lector obtiene una experiencia más enriquecedora. Realiza lecturas a partir de sus hábitos e intereses de consumo. Y esto es claro, como con la multimedia, el lector tiene la posibilidad de consumir en texto, en imagen, en audio, en video, lo que ya lo he dicho varias veces, pues digamos el lector puede preferir consumir un contenido en determinado formato. Además, de acuerdo a las condiciones en las que esté, él podrá elegir si consumir ese contenido en texto o quizás privilegiar el audio, por ejemplo, un podcast. Esto entendido desde la educación, podemos entenderlo que la multimedia apuesta por los diferentes estilos de aprendizajes. Continuando, nos dice que además puede establecer una relación interactiva con el contenido. Y esto lo vamos a abordar en el siguiente concepto, en la interactividad, pero que también hace parte de la multimedia. Y por último, esta generosa definición nos dice que lo anterior exige plataformas y servicios que permitan la producción, la publicación y la distribución de contenidos en diferentes sistemas y diferentes pantallas. Revisemos en detalle esto último. Hablar de multimedia exige que el creador de contenidos considere asuntos que van desde la producción hasta la distribución. La producción, porque crear recursos multimedia, pues con tantos formatos, va a exigir que tenga una mayor planeación, una mayor disponibilidad incluso de recursos tecnológicos, por ejemplo una cámara, por ejemplo software de edición. También debe considerar elementos para la captura de audio, software para la producción de infografías y también software para la producción de aplicaciones. Aquí es preciso indicar que para llamarse multimedia no necesariamente tienen que estar presentes todos esos formatos. La presencia de texto, imagen, ya podemos considerarlo multimedia. Y la otra consideración es que la plataforma, el soporte donde se va a publicar y donde se va a distribuir esos contenidos, pues también debe ser multimedia. Y aquí la web cumple con esas condiciones. La web nos permite la publicación de contenido multimedia y esa distribución, esa forma de cómo comentarle a los lectores que está disponible ese contenido multimedia. Entonces la web, por excelencia, es el medio de comunicación multimedia. El tercer elemento es la interactividad. Miremos algunas definiciones de autores para dar la propia. El primero nos dice que la interactividad es la potencialidad de un sistema tecnológico para favorecer procesos comunicativos eficientes
al permitir la presencia de elementos que hacen análoga la comunicación mediada por la tecnología al diálogo. Un asunto algo denso, pero para destacar. Se habla de sistemas tecnológicos, estamos entendiendo entonces que la interactividad guarda una estrecha relación entre las personas y los sistemas de información. Estos sistemas además deben garantizar una comunicación eficiente, y aquí fundamental, la eficiencia. Continuemos con la segunda definición. Dice que la interactividad es la capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para darle a los usuarios un mayor poder, tanto en la selección de contenidos, que es la interactividad selectiva, como en las posibilidades de expresión y comunicación, que es la interactividad comunicativa. Aquí elementos para destacar es que este autor propone dos tipos de interactividades. La selectiva, y es cuando el usuario, cuando el lector puede elegir qué leer, puede elegir cómo leer, y esa interactividad comunicativa, que es la relación de ese usuario, de ese lector, con el autor del contenido o con otros lectores. Continuando con otra definición que nos permita construir la propia, Javier Díaz Nochi nos comenta: la interactividad es la capacidad de seleccionar qué información desean los lectores y en qué orden, interactuar con miembros de la redacción y otros usuarios y hasta contribuir, aunque sea potencialmente, en la generación de contenidos. Elementos redundantes con las definiciones anteriores, pero destacar aquí es seleccionar qué información desean los lectores y en qué orden. Esto necesariamente está vinculado con el hipertexto. También se destaca el rol activo del lector. En la interactividad, el usuario tiene un poder. El usuario puede conversar, para el caso de los periodistas, con la sala de redacción, con el periodista, y también puede conversar con otros lectores. Esto lo vemos claro en las redes sociales, donde el medio de comunicación publica y el usuario tiene la posibilidad de dejar comentarios e interactuar, generar nuevas conversaciones con otros usuarios. Y pues dependiendo del grado de interactividad, Javier Díaz Nochi comenta diferentes estructuras. Está la estructura aleatoria, que es esa estructura donde el usuario desconoce el destino al que conducen los enlaces. Básicamente el usuario está explorando, pero no sabe a dónde va a llegar. Tenemos unas estructuras fijas y hay que hacer claridad que estas estructuras guardan relación con el hipertexto. En la estructura fija, como se menciona en la presentación, son aquellas que son solamente modificables por el autor. Una tercera estructura son las relacionales, y estas se originan a partir de la captura de información del usuario. Cuando el sistema de información identifica al usuario, puede ser automáticamente, también puede ser que el usuario entrega información y a partir de esos datos el sistema organiza la información que le va a entregar. Aquí podemos hablar, por ejemplo, en el campo de la educación, como el PLE, como los ambientes personalizados de aprendizaje. Y esto es que la plataforma se adapta a las necesidades, al estilo de aprendizaje del estudiante. En el periodismo podemos entender estas estructuras relacionales como aquellos medios de comunicación que ofrecen contenidos que se adaptan a los intereses del usuario. En ese orden de ideas, habrá tantas páginas de inicio como usuarios que visitan el sitio web del medio de comunicación. Y por último, Javier Díaz Nochi nos propone la estructura contributiva. Y estas son las que permiten al usuario efectivamente contribuir, intervenir en los contenidos. Para hacerlo muy sencillo, estas estructuras se originan a partir de sistemas interactivos que tienen presencia, por ejemplo, en los comentarios, en las redes sociales y en foros de discusión. Llegando entonces a la definición que propongo a partir de esos autores y de otra cantidad de autores, entiendo la interactividad como el mecanismo establecido por el creador de contenidos que permite la lectura hipertextual. Y es que cuando permitimos la contextualización, la profundización y la exploración por parte del usuario, estamos permitiendo que el texto sea interactivo. Continuando con la lectura, menciono que la interactividad es la renuncia a la dictadura narrativa. Y esto es que cuando el autor, cuando el creador de contenidos propone lecturas interactivas, está permitiendo que el usuario
tome diferentes rutas en el caso de la interactividad selectiva y que el usuario además comente, proponga otro contenido que es la interactividad comunicativa, lo cual entonces se está entregando poder de decisión. De una u otra forma podríamos estar permitiendo la coautoría. Ahí es donde menciono la renuncia a la dictadura narrativa. Retomando la presentación, continúo. Lo anterior permite que el lector elija qué, quién, dónde, cuándo y cómo de la experiencia editorial. Efectivamente, en los textos interactivos o en la multimedia interactiva, el usuario puede elegir qué leer. Con el hipertexto, él puede elegir a quién leer. Además, con la multimedia, que le apunta a diferentes sistemas y a diferentes pantallas, él puede elegir dónde y cuándo realizar lecturas. Ese cuándo trae un elemento que vamos a revisar en otro video que habla sobre la sincronía y la asincronía. Y por último, el cómo. El autor propone una ruta de lectura, una ruta de navegación, pero el usuario, a través de la interactividad, elige qué camino seguir. Además, la interactividad permite establecer relaciones comunicativas mediadas por las TIC con el autor y otros lectores. Esto hace referencia a la interactividad comunicativa. Y es claro, gracias a los medios interactivos podemos estar en comunicación. Por ejemplo, en este momento los invito a que dejen en la caja de comentarios cuál es su apreciación sobre este video, cuáles son sus inquietudes y pues más adelante voy a leer esos comentarios y voy a responderlos. Incluso si hay algún tema que ustedes quieren que profundice, que aborde un tema nuevo, pues lo pueden comentar en la caja de comentarios y seguro voy a realizarlo. Ahí entonces ustedes tienen el poder de afectar, de modificar la agenda de contenidos de este canal. Y la interactividad es la que permite la aparición del periodismo de código abierto, que termina siendo el génesis de la web 2.0, la web colaborativa y participativa. Y el último concepto entonces es la hipermedia. Siendo preciso, algunos autores utilizan los términos multimedia e hipermedia como sinónimos y es válido hablar de ello. Sin embargo, mi propuesta es entender la hipermedia como la convergencia de la hipertextualidad del hipertexto con la multimedia y con la interactividad. Es decir, cuando nosotros estamos abordando un recurso que tiene elementos hipertextuales, que tiene elementos multimedia y que propone diferentes, posibilidades interactivas, sean de orden selectivo o comunicativo, estamos hablando de un recurso hipermedial. Un ejemplo de hipermedia son las redes sociales, es Facebook. Ahí efectivamente se permiten lecturas hipertextuales, se permite la publicación, el consumo de contenidos multimedia y hay una alta interactividad. Así hemos conocido las características de los cibermedios, las características de la web. Hablamos de un medio interactivo, de un medio multimedia y de un medio hipertextual. Espero que este video haya sido de utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Como una opción interactiva, ya lo mencionaba, aquí en la caja de comentarios puedes dejar cualquier aporte, cualquier inquietud sobre ese tema que voy a estar muy atento para que conversemos. Y ya por último, aquí abajo hay un video recomendado y aquí en la esquina está el botón de suscripción. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.